Hola a todos, en este vídeo vamos a poder ver en RealWorks cuáles son las distintas vistas de las nubes de puntos. Haremos la visualización en caja, mediciones de distancias, geometrías o ángulos, además de tener las diferentes vistas, cambiar el grosor de puntos, sombreados, etc. Hay que tener en cuenta que las vistas son muy importantes para poder optimizar en gran medida nuestros resultados. Gracias a tener una buena visualización podemos obtener distintas geometrías, podemos obtener distintas mediciones y podemos ver cosas que con otras vistas no podemos ver. Si abrimos un proyecto en RealWorks tendremos una serie de herramientas en la parte de la izquierda que son las mismas exactamente que las que tenemos en la parte de arriba, en el apartado de vista. Da lo mismo si estamos en el apartado de registro o producción. La primera herramienta es la visualización en caja. Con esta herramienta seleccionaremos un punto de la nube de puntos y automáticamente nos creará una caja. Esta caja tendrá un apartadito con herramientas en el cual nosotros podremos hacer más grande o más pequeña la caja a nuestro antojo. Como vemos aquí podemos quitar la parte de arriba, la parte de abajo y también la del fondo. Vamos a ajustarlo un poquito y lo dejamos como nosotros queremos. La siguiente herramienta que tenemos es mover. Esto lo que nos permitirá es mover la caja arriba o abajo, a izquierda o a derecha o adelante y atrás. La siguiente herramienta nos permitirá girar el modelo a partir de una esfera. Podremos girarlo como nosotros queramos y como mejor se encaje. Después tenemos la herramienta de mostrar toda la nube de puntos o solamente la caja, quitar o no poner la caja. Y luego después tenemos una serie de vistas de visión, tanto izquierda, derecha, superior, para poder tener una mejor visualización. Lo vamos a poner para verlo desde la izquierda y que así se nos encaja perfectamente. Las otras dos herramientas son las de seleccionar el centro del cuadrado que estamos usando. Si ponemos esta herramienta a un lado y entramos con la herramienta de medición, tendremos una serie de opciones para realizar mediciones en la nube de puntos directamente. La primera herramienta de todas nos permitirá seleccionar un punto y otro punto y obtener la distancia. La siguiente herramienta nos permitirá fijar el modelo en un mapa 2D y medir sobre ese mapa. La siguiente herramienta lo que nos permitirá es hacer una medición horizontal, seleccionando un punto a la izquierda y otro a la derecha de la pared, no importa cuál sea, y la medición la hará de forma que sea totalmente horizontal. La siguiente herramienta nos permitirá realizar la medición en altura, seleccionando la parte de arriba y la parte de abajo de nuestro techo y nuestra pared. Después tenemos otra herramienta que simplemente seleccionando la parte de abajo tirará una vertical hacia arriba. Del mismo modo tenemos otra herramienta que seleccionando la parte de arriba tirará una vertical hacia abajo. La siguiente herramienta nos permitirá realizar una medición desde un conjunto de puntos que definan un plano a otro punto. En este caso seleccionamos primero ese conjunto de puntos, RealWorks nos generará un pequeño plano y seleccionaremos otro punto. De esta forma tirará una distancia totalmente vertical. La siguiente opción nos permite obtener la longitud de un cilindro de forma que podamos saber cuál es el diámetro de la circunferencia interna que tiene dentro. La siguiente opción nos permitirá medir la distancia entre un punto y una geometría existente que tengamos. En este caso yo ya he dibujado unas anteriormente y lo único que hago es seleccionar la geometría y otro de los puntos. Después tenemos la opción de ir sumando distancias como si estuviéramos dibujando una polilínea. La siguiente opción que tenemos sirve para obtener un ángulo. Simplemente seleccionaremos 3 puntos y obtendremos nuestro ángulo. Después tenemos otra opción similar que lo que nos hace es crear el ángulo en un plano horizontal, simplemente seleccionando 3 puntos. Después tenemos otra forma de obtener el ángulo, que es seleccionando un punto y otro, y él nos generará el ángulo que obtengamos en relación con la vertical. Aquí vemos el ejemplo. Y otra opción que tenemos respecto a ángulos es la de seleccionar una geometría y otra, y a partir de ellas dos calcular el ángulo que hay entre ambas. La siguiente opción es una de las más genéricas, que es seleccionar un punto y obtener sus coordenadas. Nos acercamos al punto y simplemente lo pinchamos. Y por último, las otras dos opciones que tenemos es obtener a partir de, por ejemplo, un conjunto de puntos que generen un plano,
una pequeña brújula, entre comillas, que nos va a indicar cuál es el norte. Esto también lo podemos hacer seleccionando 3 puntos. Todo lo que generemos con la herramienta de medición lo podremos guardar. Si le damos a salir y entramos en la siguiente herramienta de visualización, tendremos 3 opciones. Una es la de visualización por medio de la herramienta examinador. La otra opción que tenemos es la de vista por estación. En este caso podemos activar los estacionamientos y entrar directamente pulsando doble clic. Si entramos en la opción de examinador, podremos mover la nube de puntos arrastrándola con el botón izquierdo. La otra opción es la de recorrido, en la cual vamos moviendo la cámara y vamos moviendo el ratón, de forma que vamos moviéndonos como si estuviéramos caminando. A continuación apago la vista de los estacionamientos y podemos ver que tenemos 2 formas de verlo. Una es en perspectiva y otra es con isométrica. Esta es la vista en perspectiva, en la que se ve todo con un punto de fuga. Y la siguiente opción es la vista en isométrico. Después tenemos las opciones de ver el modelo desde frente, atrás, izquierda, etc. Después tenemos otra opción que nos permite ocultar toda la nube de puntos. Simplemente tendremos que pinchar en este apartado de aquí. Lo seleccionamos y automáticamente desaparece. Ahora vamos a seleccionar la nube de puntos que nos interesa. En este caso es la de oficina que tenemos aquí ya creada. Después las otras opciones que tenemos es encender o apagar los triángulos, que lo que hacen es identificar cada uno de los escaneos, y por otro lado ver o no ver el nombre de cada uno de los escaneos. Por otro lado tenemos las distintas visualizaciones, una es por el color de la nube de puntos, otro por el color de estación, cada una estación saldrá de un color. Por otro lado tenemos el color por escala de grises. Después tenemos otro que es el color verdadero, que desde fuera aquí no se ve muy bien, pero si entramos dentro de uno de los escaneos, hacemos doble clic y vemos que está todo con su color verdadero. Después, otra de las opciones que tenemos de visualización es la de por intensidad de la nube de puntos. En este caso podemos ver cuál es la intensidad de cada uno de los puntos, desde azul con mejor calidad o rojo con peor. La visualización por elevación lo vemos ahora después, y el color por clasificación nos lo coloreará en función de las nubes de puntos que hayamos clasificado. En este caso, como no hemos hecho ninguna, todo nos aparece en amarillo, pero si tuviéramos clasificado el suelo, el techo y las paredes, saldrían cada una de un color. También podemos cambiar el grosor de los puntos para ver más o menos cada uno de los puntos que tenemos, y por otro lado tenemos la visualización de la nube de puntos con este apartado aquí, que es con filtros, en el cual podremos cambiarlo, por ejemplo, para ver la vista interior y ver qué es lo que tenemos dentro de las oficinas. Después, otra de las opciones que tenemos es la de vista del contorno. El contorno lo que nos hará será clasificar la nube de puntos y solamente mostrarnos las aristas que tenemos dentro. Es como el esqueleto de toda la nube de puntos. Por último, tenemos las opciones de sombreado. Podemos no usar ningún sombreado, usar un sombreado ambiental, otro ambiental mejorado y, por último, la opción de sombreado normales. Estas visualizaciones lo que nos permiten es, como en una fotografía, cambiar la exposición. Vamos a cambiar de proyecto a este proyecto, que es un acopio, en el cual vamos a poder ver mejor la visualización mediante la altura. Una vez abierto, podremos seleccionar la intensidad de la nube de puntos por elevación. De esta forma podremos ver cuáles son las partes de la nube de puntos que están más altas.